ediciones de Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados a este deporte rey del motor para vosotros que también sois aficionados. En esta ocasión nos toca comentar alguna noticia y hablar de lo que va a ser el siguiente Gran Premio, el Gran Premio de China. Y para esta ocasión estamos un equipo reducido. Tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y quién os habla? Hoy vamos a hacer un podcast, esperemos que rápido, conciso y en el que, como digo, comentaremos alguna noticia y nos meteremos con el segundo Gran Premio de la temporada, que es el de China. Vamos a hacer, como siempre, una pequeña pausa. Vamos a meter una promo y nos metemos ya en esas noticias. Noticias, Emanuel, no son muchas. Estamos al principio de temporada y la verdad es que creo que esta temporada va a ser un poco como la pasada, con muy poco contenido de noticias y poca especulación, pero sí que tenemos alguna. Por ejemplo, el caso que nos sorprendía en el Gran Premio anterior, en el Gran Premio de Australia, de Antonio Giovinazzi, que sustituía a Pascal Wehrlein y que en este Gran Premio de China vamos a volver a ver en la pista, ¿verdad? Sí, y parece que puede hacer más que Australia y ahora China, ¿no? Porque tenemos enfrente un back-to-back, o sea, vamos a China y a continuación Bahrein, y yo no creo que vamos. Si Berlín tras 2 semanas no va a poder estar en China, lo va a solucionar en una semana hacia Bahrein, lo dudo. Y bueno, yo no sé si cómo estaba Berlín, pero está claro que algo más que no estar en tono físico debe tener, porque vamos a ver, en 2 semanas es toda pretemporada, yo creo que puede coger el tono físico para hacer un gran premio, con lo cual debe tener algún tipo de dolor o algo que no nos quiere contar, o no sé. En fin, el caso es que Giovinazzi, es una oportunidad de oro para Giovinazzi, que ya en Australia lo hizo muy bien, la verdad, y ahora va a tener un gran premio completo en China y seguramente Bahrein. Eso aún está en duda, pero bueno, yo incluso en Sauber me empezaría a preguntar si no sería mejor mantener a Giovinazzi y que Bahrein pues si buscar las habichuelas en otro equipo, ¿no? No hay que olvidar que Sauber monta motor Ferrari, aunque probablemente sea la última temporada que Sauber monte Ferrari, ¿no? Nada, desde luego es un poco extraño, ¿no? Un piloto de Fórmula 1 que no haya recuperado todavía y, hay habladurías sobre ya algún rumor sobre lo que pueda pasar, como bien dices, y que habrá que observar qué tal es Giovinazzi, habrá que ver qué es lo que hacen finalmente con Pascal Wehrlein. Desde luego, si por un casual, imagínate que Giovinazzi logre algún punto para Sauber, que le va a ser difícil lograr puntos como el año pasado, que lo logró tocando la campana el año pasado al final de temporada con Felipe Nasser en Brasil, que justamente Felipe Nasser no está este año, pues ya sería un poco raro que Giovinazzi logre un punto para Sauber, que sería la leche, ¿no? Para el equipo en sí, ¿no? Y después se vea sustituido por Verlaine. Es cierto que el año pasado Verlaine lo hizo bien, pero no sé, entre el tema de la carrera de campeones, la decisión de no subirlo a Mercedes y ahora esto, pues a mí particularmente se me va un poco a perder el encanto que le tenía como un posible piloto a tener en cuenta, pues a estar un equipo potente y a partir de ahí intentar ganar el campeonato. Recuerda quizá un poquito, no mucho,
el tema de pues, irse a correr pues, en otra fórmula o en un evento, como fue en este caso, al que había tenido Robert Kubica hace ya bastantes años, cuando había ido a correr en rallies y había tenido aquel accidente del cual, aunque estuvimos mucho tiempo esperando ver cómo reaparecía la Fórmula 1, finalmente nunca llegó a volver, ¿no? Un golpe que había tenido y que la verdad es que nos quitó un piloto que prometía mucho y que finalmente pues no pudimos verlo culminar, ¿no? Pascal Wehrlein había, bueno, pues como dices tú, también podría haber sido una interesante promesa para el futuro. Bueno, aún lo puede ser, ¿no? Pero ya empieza, al menos para mí, ya tiene más dudas que el año pasado cuando, por ejemplo, consiguió ese punto en Austria, hizo bueno, ese campeón fue campeón del DTM. Bueno, en fin, vamos a ver, de momento, insisto, es una oportunidad de oro para Giovanazzi, que el tío se pensaba que iba a estar ahí, no sé, haciendo labores de tercer piloto en Ferrari y poco más, y se encuentra con que ya ha corrido Australia, va a correr China y bueno, y como dices, Bahrein, seguramente. Y a partir de lo que surgió en Australia, ya algún medio ya se llegó a preguntar, bueno, pues Ferrari tiene un piloto ahí en Giovanazzi interesante. Pues sí, el problema es que, como comentamos en otra ocasión, si Ferrari está dispuesto a dar el paso a arriesgarse con un piloto un poco más joven y sin mucha experiencia dentro de su equipo, ¿no? Hasta ahora el único así equipo grande que hace esto por sistema es Red Bull, que le ha salido bien después de salirle mal sistemáticamente bastantes años, pero bueno, ha cogido el ritmo, ¿no? Con Vettel, Ricardo, incluso el propio Kvyat, Verstappen, Carlos Sainz, son buenos pilotos capaces de todo. Y en cambio, pues Ferrari, pues siguen, bueno, es que no hace, solo va a lo seguro, por así decirlo, con los pilotos. Mercedes, pues también a lo seguro. Y McLaren, bueno, quizás es lo único McLaren, ¿no? Pero claro, McLaren ya estamos en una situación un poco particular, ¿no? Para juzgar a los pilotos. Ay, me viene ahora a la cabeza, Emma, el tema de Ferrari cuando tuvo más el accidente. ¿A quién había subido? A Luca Badoer. A Luca Badoer. Mira, que era un piloto ya claro, el probador veterano. Claro, el probador de la época gloriosa de Schumacher de toda la vida, que claro, el tío estaba cansado de subirse al Ferrari, pero claro, de no competir. Y dijeron, wow, oportunidad de oro para darle un regalito, ¿no? Y lo subieron y hizo un desastre, ¿no? Sí, en lugar de haber aprovechado a una joven promesa que pudiera tener disponible por ahí en su programa de talentos. Bueno, en aquella época, a raíz de eso, fue cuando formaron un poco, entre comillas, por decirlo de alguna manera, la escuela, ¿no? Porque se dieron cuenta de que tenían a Luca Badoer y Marc Gené, ¿no? Y a partir de ahí, el vacío total, ¿no? Pusieron a Badoer y a continuación ficharon a Fisichella de Force India, que lo estaba haciendo bien, ¿no? Que llegó incluso a hacer pole en Bélgica y podium, una victoria que libró el propio Raikkonen, y después se montó al Ferrari, no sé si te acordarás, y Ferrari pues desapareció, o sea, Fisichella en el Ferrari desapareció, ¿no? Porque no le encontró el punto al ese Ferrari del 2009 y no le dieron la oportunidad a Gené en aquella época, y se dieron de cuenta de que necesitaban una escuela, y bueno, pues ficharon a Bianchi, otros pilotos, y ahora está Giovanazzi, pero bueno, es que ¿para qué te sirve una escuela si no le das la oportunidad, ¿no? O a tu equipo principal o un equipo secundario, ¿no? El único que lo hace es Red Bull, que, pues bueno, de momento 4 títulos mundiales, tanto de pilotos y constructores, ya solo por eso, ya, bueno, no sé cuánto les ha costado todo el tinglao esto, imagino que barato no es, pero ya merece la pena, ¿no? De vender refrescos a ser 4 veces campeón del mundo de momento de pilotos y constructores, pues oye, hay otros equipos que firmarían, ¿no? No, desde luego que sí, ¿eh? La verdad es que ahí sí que Red Bull, aparte de esos 4 títulos del mundo, sí que ha sacado promesas importantes, y hay que ver pues eso, que los pilotos que están corriendo en cualquiera de los 2 equipos que tiene Red Bull
son pilotos de la casa. Son pilotos de la casa y hay más pilotos de la casa por ahí que han salido del programa y bueno, están haciendo cosas interesantes en Fórmula E y en otros campos. Veremos, a ver, Giovanna, si le sale otro gran premio como el Australia y bueno, pues si repiten en Bahrein. Y hablando un poco de futuro, ya que estamos hablando un poco de ver qué es lo que ocurre, ya tirando pues hacia dentro de 4 años, hacia el 2021, la FIA ya está empezando a reunirse para los acuerdos para los motores que empezarán a utilizarse en esos años. A partir del 2021 no sé cuántos años esperan utilizar esos nuevos motores, pero bueno, ya están un poco decidiendo. Y la verdad es que, Emma, yo he estado viendo las ideas que tienen y obviamente no son ideas, la verdad, muy futuristas, son más ideas de lo que realmente se quiere, ¿verdad? Están hablando del tema del sonido, que bueno, es un problema que han tenido al reducir pues los motores en los últimos años, desde los V12 hasta los actuales. Han tenido esa pérdida de sonido y luego también cosas como, bueno, lo que sí que han ido en la cruzada de los últimos años, ¿no? La pérdida o la bajada del valor de los motores, de la factura de construcción de los motores y el coste que luego tiene el producirlos, ¿no? Eso es algo que están buscando. Sí, no, la reunión de este viernes pasado básicamente fue para un poco sentar un poco las bases por las que digamos que poner de acuerdo ciertos puntos en común y a partir de ahí pues ya empezar un poco en serio con temas técnicos y más cosas en concreto con los motores, bueno, más que motores, unidades de potencia, ¿no? A partir de 2021, ¿no? En esos puntos que destacan, pues los típicos que sabemos, ¿no? Que se le permita a los pilotos ir a tope todo el tiempo, mejorar el sonido, que la Fórmula 1 se mantenga en la cumbre del deporte del motor en cuanto a tecnología y que aparte sirva como un laboratorio para desarrollar esa tecnología que llegue de forma relevante a los coches de calle y aparte que estas unidades de potencia sean potentes, simples y que encima se produzcan y desarrollarlas sea barato. Vamos, lo que el típico se conoce como bueno, bonito y barato, ¿no? Es lo que queremos todos. Y claro, aquí hay un punto importante que la nota de la FIA en todo momento habla de unidades de potencia, ¿no? Con lo cual estos conceptos de que desaparezca sistemas de recuperación de energía y pasarnos a un V10 o V8, una cosa de esa, eso, o sea, tenemos que quitárnoslo de la cabeza porque eso no va a desaparecer, ¿no? Los sistemas de recuperación de energía no sé cómo andarán en 2021, pero eso va a seguir estando ahí. Lo que yo deduzco de todo esto es que seguramente todas estas partes de el MGUH, el MGUK, igual hasta el turbo, todas estas partes igual llegan a un acuerdo para que sean estándar en todos los equipos, ¿no? Con lo cual se ahorrarían desarrollos y un montón de dinero, ¿no? Por si el MGUH y el K es estándar para todos los equipos, pues imagínate la cantidad de dinero que se ahorraría en todos los equipos y sería beneficioso un poco también para que se fuera igualando los motores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo entiendo que van por ahí, ¿no? Porque imagina, llega 2021 y cambiamos a, no sé, es que volver a V10 o una de estas configuraciones que en la calle, que es uno de los puntos que destacaba antes, en la calle pues los ultradeportivos de Ferrari, McLaren, Porsche, etcétera, son todos híbridos, o sea, y otras marcas que estaban celosamente reacias a meter partes híbridas las han hecho ya ultradeportivos con partes híbridas, o sea que todo al final es todo híbrido, o sea que yo creo que va un poco por los pasos esos, ¿no? De estandarizar ciertas partes, que ya se había hablado de esto
Y en ese mejunje de cosas, pues intentar que se aumente el sonido. Quizás retoquen un poco el tema del V6, ya algún retoque para que en vez de ser 1.6, pues no sé, 2 punto algo, o no sé, darle más capacidad al propio motor de conversión, de propulsión, o aumentarle las revoluciones mínimas, porque hasta ahora las revoluciones mínimas antes decía, perdón, máximas son 15.000 revoluciones permitidas, y ya sabemos todos que no alcanzan las 15.000 porque no quieren, porque no sale rentable alcanzar las 15.000, ¿no? E igual también hacen un retoque para, pues esto, que aumenten las revoluciones y con ello el sonido y bueno, todas estas cositas, ¿no? Yo por lo Sí. que leo de la nota oficial, en la página de la FIA, me temo que, a ver, el último párrafo, digamos, que dice que están comprometidos con el Sí. motor actual, que son, eso, como tú decías, 1.6 con 6 cilindros, turbo, con la parte híbrida y todo eso, y le hace ahí pues bueno, dice que se ha demostrado que es un avance tecnológico asombroso, que han conseguido dar entre 900 y 1000 caballos de potencia, y además van sacando a relucir pues cosas así que ellos ven como fantásticas, ¿no? Que si un 30% de consumo de gasolina se ha conseguido salvar, y sobre todo, bueno, pues la eficiencia del motor, que está en torno al 50%. La verdad es que los coches de combustión suelen perder bastante eficiencia en forma de calor. Es decir, por ejemplo, un eléctrico suele ser más eficiente en eso. Un gasolino, un diésel, pues pierde más en calentar que bueno, están ahí, ¿no? En calentar y en producir el movimiento. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo marca mucho como que ha sido una cosa buena y vamos a seguir por ahí. Como tú dices, o sea, los coches de calle han ido en dos vertientes o en tres, y esto ya es para empezar a meter cizaña. Están los coches a nivel de gasolina, a nivel de diésel. La verdad es que en los últimos años han ido metiendo pues las diferentes novedades para que contamine menos, un poquito el tema del consumo, pero en gasolina sí que ha habido una revolución y ha ido un poco a la par de lo que pasa en la Fórmula 1. Reducir el tamaño de los motores que antes, por ejemplo, mi coche tiene 110 caballos, es un 1.6 del año 2005, y a día de hoy pues mi hermano tiene el coche más o menos del mismo tamaño que el mío en 1.4 con turbo y con un poco más de potencia. O sea, el salto ha ido hacia abajo en cuanto al tamaño, le ha metido los turbos a coches que antes no llevaban turbo, y casi todas las gamas de coches han ido hacia ahí, ¿no? 1 litro de motor, litro 300, litro 600, bueno, litro 600 ya hay pocos, todos han quedado en esas zonas. Luego, bueno, ha habido alguna marca que sí que trabaja con los motores más grandes, por ejemplo Mazda se ha quedado con un motor de 2 litros sin turbo. Es una filosofía completamente opuesta a la anterior, pero bueno, todos los han ido ahí. Y los coches, como dices tú, los coches deportivos, los coches súper deportivos, aparte de ir hacia el tema del eléctrico, hemos visto, bueno, pues los modelos de Tesla, bueno, las prestaciones que tienen, salvando el tema de la capacidad para repostar y la autonomía. La verdad es que alguno no tiene mucho que envidiar un superdeportivo, ¿no? Aceleraciones monstruosas, Sí. potencias lineales, y cosa que han visto pues las marcas punteras como Ferrari, Porsche, y que se han dedicado pues a meter en sus coches ya superdeportivos la parte eléctrica que estamos viendo en la Fórmula 1. Y luego, bueno, la verdad es que no sé a día de hoy si han cambiado la estrategia comercial, pero luego está Honda, que en su momento había mirado también mi hermano coche hace 2 años o hace un año y pico, y se mantenían un poco en el 1.6 clásico de toda la vida. Igual que han hecho la Fórmula 1 y están ahí al rebufo de todos, y estamos aún pendientes de ver qué demonios hacen y si les va a salir bien en comercial, en gasolina han hecho lo mismo. Se han quedado en tierra de nadie, están en... La verdad es que yo creo que, o sea, no tienen problemas, obviamente, como en Fórmula 1, pero sí que se han quedado un poco
fuera de esto, ¿no? Entonces, bueno, no creo que como comentas tú se pueda dar que vuelvan a un tamaño mayor. Yo creo que vamos a mantenernos en este tamaño, van a seguir desarrollando sobre él y sobre todo yo creo que no van a querer llevarse una nueva sorpresa con que vuelvan a un motor más grande y de no tendría por qué dar problemas, ¿no? El problema siempre viene en la miniaturización, no en hacer más grande, o no suele venir en hacerlo más grande, con lo que y aparte, no tendría sorpresa. Sí, y aparte, un poco, es cierto que no tendríamos, pues eso, V8, V10 o V12, tendríamos un V6, pero si estandarizan todas las partes que ahora forman la unidad de potencia, ¿no? Sobre todo lo que antes era el KERS y la parte que viene de los gases de combustión, si estandarizan esos bueno, alguna cosita más, pero básicamente son donde básicamente tienen los problemas más gordos pues los motoristas que ahora mismo están con más problemas suelen tener esos problemas a la hora de captar esa energía, ¿no? Y si estandarizan eso un poco se volvería, bueno, si esto ya está estándar, pues nos centramos en desarrollar el motor de combustión de toda la vida, que vale, no es ni un mago un mega V12, ni V10 ni V8, es un V6 si se mantiene en esta configuración, pero oye, un V6 que ahora no sé, imagino que estará dando en torno a 700, 800 caballos, que no está mal, más sumado a los 200 que da la parte eléctrica, pues ahí tienes en torno a 900.000 caballos, ¿no? Y después todo esto se puede trabajar con el tema de la gasolina, ¿no? Ya sabemos que hay un nivel de gasolina máxima para hacer toda la carrera, un caudalímetro, todo esto se puede reajustar para que haya más sonido, los pilotos vayan a tope. Al final yo creo que esto da un poco igual, si sea un V6, sea lo que sea. Lo que queremos ver es que la cosa esté apretada por la victoria, ¿no? Si está la cosa apretada por la victoria es como si van en bicicleta, yo creo, ¿no? Da un poco igual, ¿no? Nos vamos a olvidar del sonido y de todas estas historias. Pero bueno, evidentemente estas marcas que aparte de estar, pues eso, los motoristas que están ahora y tal, también estuvieron, por ejemplo, representantes de Volkswagen como Domenicali, sí, Stefano Domenicali es de Ferrari, que ahora creo que es el director de Lamborghini que pertenece al grupo, y bueno, pues fue en representación de estos, y Mario Illen, que ahora dicen que está trabajando con Honda. Pues bueno, se van, se interesan. Hay que recordar que Honda se metió, que no sé si es bueno o es malo, pero Honda se metió en este tinglao precisamente por esta configuración de motores. En su momento se habló de que Volkswagen seguiría, el eterno rumor de que Volkswagen se metiera en este tinglao. Únicamente se habló de esto porque la configuración de este motor, o sea que al final esta configuración de motor fue desastrosa, pues para uno, o sea, para Mercedes no fue desastrosa. Si le preguntas a Mercedes, pues dicen, genial, hemos mejorado, como tú decías ahí, ese párrafo, decían, en 2 años han reducido 1/3 de la gasolina que consumía el motor. Lo han hecho hasta un 50% más eficiente, o sea, lo que han hecho, lo que igual se hubiera tardado no sé cuánto, lo han hecho en el caso de Mercedes casi desde el primer año ya lo tenían esto Mercedes, o sea que en ese sentido para las marcas depende de cada marca es mejor o peor, ¿no? Pero bueno, es que es lo que decía yo antes, o sea, 1,6 centímetros, o sea, 1.600 centímetros cúbicos, que es lo que tienen estos motores, es lo que tiene mi coche con 110 caballos. O sea, han llevado esto ya no a 100 caballos, sino a 1.000. O sea, lo que han sacado de ahí es oro. Y es en un tamaño que siempre ha habido esa diferencia, ¿no? Yo he visto los motores de Ferrari, yo he estado en el Museo Ferrari y he visto motores en la exposición de Fórmula 1 y de coche de calle Ferrari. Y dices, bueno, pues son más o menos parejos, en el sentido de, pues igual es un 5 litros y
pues en aquellas temporadas el motor también era una brutalidad lo que tenían en Fórmula 1. Los ves que van bajando y de repente te dices, es que tienen 1.600 centímetros cúbicos, es pequeño. O sea, y sacan pues un caballaje inmenso, o sea, es un gran avance. Bien, posiblemente no habría tanto problema si hubieran pensado pues en el espectáculo en vez de, no sé, en reducir costes, si hubiera más tiempo para probar estos motores en la pista, si los test no fueran tan limitados, si no buscasen el tema pues de eso de la mega eficiencia y el mega ahorro de decir, bueno, pues oye, el coche tiene que ir ahorrando gasolina desde la vuelta 3 sí, para poder cumplir ya no con el depósito, ya no decir, oye, tengo que llegar con gasolina al final, sino para cumplir el que no puede consumir más de tanto a la vuelta. Sí, ahí hubo los típicos problemas de juventud, ¿no? Que siempre se pueden reajustar, pero otros problemas que yo creo que, por ejemplo, Renault y Ferrari tomaron a la ligera estos motores y Mercedes se los tomó más en serio y ya vimos el resultado, ¿no? Desde luego, Emma, a mí lo que me parece más importante de esta reunión de la FIA, el cambio más importante que va a haber es que no van a estar los de siempre. La Fórmula 1 la ha comprado gente que tiene pues ciertas experiencias en otros espectáculos, porque esto al final es un deporte pero también es un espectáculo y viven de eso, de vender entradas, de que la gente pague por verlo en televisión y que les interesa que los equipos compitan entre sí y que yo creo que gracias a que han cambiado de manos la Fórmula 1 se va a utilizar otra mentalidad. Sí, pero bueno, al final las normas las marca un poco la FIA, que en Australia ya en todo lo dijo, ¿no? Que sí, bueno, lo de Liberty está muy guay, pero quien pone las normas es la FIA, pero evidentemente en esto se puede apreciar la FIA un poco al final va a seguir el camino que marque los dueños de los derechos comerciales, ¿no? Porque no un enfrentamiento FIA Liberty pues sería un poco desastroso y no conllevaría a nada, ¿no? Y estos puntos que marcan en la nota de la FIA, vamos, es que es para ponerse todos de acuerdo, ¿no? Pero es que tampoco es como lo que hablamos en su momento de Liberty con Ross Brown, todo de sentido común, hay que ponerse a trabajar, pues esto, vamos, eso es de sentido común, ¿no? Pues bueno, hay que ponerse de acuerdo, aquí pues están los que hacen los motores, los equipos, la FIA, los derechos comerciales, es que hay tan cantidad de para ponerse de acuerdo que, bueno, pues esto es a partir de 2021 y aún estamos en el 17, o sea que acepto que el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, ahí está el asunto y veremos. Estas reuniones imagino que seguirán y parte de lo que se decida a partir de 2021 pues puede verse influenciado por lo que pase aquí en el 17, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabemos que Honda es el suministrador que está pasando con los mayores problemas y al parecer la FIA se está planteando darle una ayudita, ¿no? Se esperaba que en Barcelona la FIA hiciera un estudio para calcular la diferencia pura de unidades de potencia, ¿no? Sin tener en cuenta el chasis, pues la diferencia entre Mercedes, Renault, Ferrari y Honda, y ellos querían que la mayor diferencia entre la mejor unidad de potencia y la peor no fuera más de 3 décimas. Y a día de hoy, vamos, no hace falta ningún estudio para saber que la unidad de potencia de Honda está más de 3 décimas de cualquiera de las punteras, ya sea Ferrari, Mercedes, me da igual, está más de 3 décimas, ¿no? Con lo cual la FIA podía llegar a plantearle, y bueno, esto se tendría que pasar por el típico grupo de estrategia, la comisión de Fórmula 1, y que hubiera unanimidad, digamos, porque implicaría un cambio de reglamento para este año, con lo cual debería haber unanimidad para que a Honda se le permitieran ciertas cosas para paliar
pues este déficit, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, por suponer que el caudalímetro en Honda se le permita más caudal, más motores sin penalización, una cosa parecida a lo que en su momento y aún están haciendo en MotoGP con las marcas que no han ganado o no han hecho un cierto número de podios, ¿no? Que le permiten más desarrollar más su moto, y una vez que consiguen los objetivos pues se tienen que atener al mismo reglamento de las poderosas que pues, son Yamaha, Honda y ahora Ducati, ¿no? No sé si quizás sería la única forma de ver a Honda del día para la noche o la noche para el día, algo radical, verla arriba enseguida, ¿no? Pero claro, en cierto sentido sería algo artificial, porque bueno, imagínate que el caudalímetro del resto marca 1 y a Honda le permite 4. Pues en algún momento Honda, si quiere ganar, pues va a tener que ajustarse al 1. O sea que sí, hoy esta temporada le vale, pero ¿cuándo va a hacer el ajuste? No, al final no sé hasta qué punto una regla Honda, por así llamarlo, sería bueno corto, largo plazo. A corto podría ser buena, pero a largo pues habría que verla, ¿no? Ya en su momento Mercedes, no sé si te acordarás, Dani, Toto Wolff llegó a decir que Mercedes estaba dispuesta a que si le pusieran ciertas, no sé cómo decirlo, ciertas restricciones a ellos mismos para que los demás les permitiera cogerlos, ¿no? Al final... Bueno, y no es la primera vez que hablamos de que si en alguna carrera vemos a Mercedes que, bueno, llega a meta con el coche perseguidor, un Ferrari o un Red Bull, yo que sé, pues a 10 segundos en vez de a 50 segundos como la carrera anterior, y que nos da que pensar que si en esa carrera han reservado o han administrado la ventaja para... No digo dar espectáculo, pero sí dar sensación de espectáculo, ¿no? No perder la carrera, pero sí limitar pues un poco la humillación al resto de equipos, a no mostrar toda la diferencia que hay. Y entiendo que, bueno, ahí Mercedes, bueno, tiene muchísimo juego que hacer. Seguramente tiene las cosas muy claras para seguir mejorando ese motor, porque la base es muy buena y obviamente lo que les interesa es que la Fórmula 1 siga siendo rentable, que la Fórmula 1 atraiga patrocinadores y atraiga público para que paguen, porque al final es de donde va a sacar Mercedes digamos, va a retornar la inversión que está haciendo la Fórmula 1. Y efectivamente, o sea, la cosa pues va a tener que ir pues en alguna dirección para que los equipos se igualen. Quizá, ya estando en temporada, la única opción puede ir por ahí, por lo que tú comentas, ¿no? De intentar limitar o abrir la mano con los equipos por abajo o limitar a los equipos por arriba. Pero cosas como que los entrenamientos pues en pretemporada se puedan volver a llevar a cabo o se permita solo a Honda, por ejemplo, me parecería más normal que se deje probar más a Honda, una semana más o 2 semanas más de circuito a estos equipos con supervisión, obviamente, y tal, pero me parece más lógico que, no sé, limitar lo que, Hombre, lo que hacen los otros equipos. equipos. Con el tema de los test, pues quizás podría ser un punto, aparte de pues que tengan más motores sin penalización, el tema del caudalímetro y tal, pues el tema de los test, sobre todo pensando que es en este caso una escudería como McLaren que se lo podía permitir, pues podría ser atractivo para ellos dejarle hacer, no sé, 7 días de test. Igual podría suponer el antes y el después, aunque claro, después te das de cuenta de que el año pasado, cuando Pirelli pidió a las escuderías coches para probar los neumáticos de este año,
y las únicas escuderías que estuvieron dispuestas pues fueron Mercedes, Red Bull y Ferrari. McLaren dijo que no, pues dices, ostras, vale, Honda no irá muy bien, pero estas decisiones no las toma Honda, las toma McLaren, digamos. O sea, si no adaptas tu coche para probar los neumáticos de este año, aunque no te den la información Pirelli, que se supone que no dan la información y todo es reservado y todo jauja y todo tal, ¿no? Pero te sirve para rodar y no sé, aunque sea con un coche parcheado, porque eran coches de ese año parcheados para la normativa de este año, pero bueno, algo habrán sacado Mercedes, Red Bull y Ferrari, pues tampoco quieren tirar el dinero con coches ahí que saben que no les van a servir para nada. O sea, algo habrán sacado, ¿no? Y en cambio, pues McLaren decidió, pues mira, no, que llamó un poco la atención en su momento, ¿no? Pues no nos merece la pena adaptar el coche del 2015 para probar los neumáticos del 2017, ¿no? Desde luego, Emma, lo hablábamos antes, ¿no? Bueno, Honda ya se empieza a ver que conceden entrevistas y admiten los errores Sí. que están teniendo. Y bueno, una entrevista que... Y dando detalles bastante, bueno, que no sé si hasta qué punto suelen callarse, pero detalles... No, bastante concreto, ¿no? Sí. Y va en lo que estamos diciendo ahora. El jefe de Honda, Yusuke Hasegawa, lo que viene a decir en la entrevista que ha concedido a unos medios digitales ya cuando fue la carrera de Australia, lo que apuntaba es que cuando hicieron las pruebas de simulador con el motor no real, sino por lo visto deben hacer algún tipo de desarrollo similar, porque hablan de un motor monocilíndrico. Cuando luego lo han llevado en la versión de 6 cilindros al coche, pues han encontrado que aquello vibraba por todas partes y que no había tiempo de reacción. Es decir, que han montado un motor, digamos, maqueta, que es lo que han probado en un simulador, y de repente cuando ya han tenido que hacer todo el desarrollo, tienen que crearlo en el motor real y llevarlo a un coche, y se encuentran con que no tienen tiempo para reaccionar, porque hablaban de que estos se dieron cuenta de que tenían problemas en diciembre, en las navidades del año pasado, con lo cual ya no tenían margen para llegar a febrero a los test y hacerlo correctamente. Si esto, pues puedes probar el coche en una pista, o sea, si puedes probar el motor en un coche, o sea, el motor real en un coche. Estas cosas ya no pasan. Lo ves de antes. Y teniendo en cuenta, es cierto que en Australia los McLaren fueron limitados y aquí en China pues se espera lo peor, ¿no? Por la propia configuración del circuito. Pero del último test de Barcelona a Australia mejoraron lo suficiente como para no hacer el ridículo. O sea, Barandón acabó la carrera con ahorrándome un combustible brutal, yendo a ralentí, por así decirlo. Fernando igual, casi llega al final y tal. Al final, ahora no sé cuántas, pero hicieron a lo largo del fin de semana, fueron como el tercer equipo, una cosa así, que hicieron más vueltas, ¿no? Y esto lo hicieron en 2 semanas, ¿no? Es cierto, pues eso, insisto, una vez más, con el motor a medio gas, que ahorrando un montón de combustible, que eso es mucho, ¿no? Pero, en fin, hay que esperar la reacción de Honda, pero lo que sí que es triste es que el banco de pruebas de Honda no funciona. Y da igual que en el banco de pruebas des 3.000 caballos y si después en la pista, pues eso hace que sea un desastre, ¿no? O sea, No creo, Emma, que sea el banco de pruebas. O sea, bueno, banco de pruebas... Lo que yo me temo es que el planteamiento que han hecho de su motor, o sea, el diseño inicial, sea lo que les está dando problemas. Bueno, en teoría el diseño, ese diseño un poco novedoso que atrajo a Fernando a McLaren Honda, lo descartaron este año para un esquema más clavado al de Mercedes. Claro, evidentemente la copia no es igual que la original, pero
Habría que ver las particularidades del motor Honda, que seguro que las tiene. Hasegawa en estas entrevistas decía que una de las cosas que le gusta del motor es que es bastante ligero y tal, que esa es una de las cosas que a su vez, por ejemplo, en Mercedes dicen que tienen que cuidar a la larga, que el coche está sobre el peso mínimo. Y bueno, pues lo cierto es que vamos a ver, el Honda no, o sea, si me dijeras que vale, le falta potencia, pero es que gasta, es que no gasta nada, es un mechero. Digo, bueno, al menos tiene algún, ¿sabes? Tiene algo positivo, pero es que no tiene nada. O sea, no puedes ir a tope, tienes que encima ir ahorrando, encima de no ir a tope, y encima te causa estas vibraciones que son muy, muy molestas para todo el entorno de la unidad de potencia, ¿no? O sea que, bueno, en fin, como decía, en Australia sobrevivieron, por así decirlo, y ahora nos vamos a China, donde esa larga recta del último sector, pues parece que los va, bueno, 30 kilómetros hora de diferencia en pretemporada. En Australia se ve un poco menos esa diferencia, hasta los 10, pero al parecer McLaren iban ultra descargados. Y vamos, aquí en China las van a priori, no sé, las van, en cuanto a diferencia, las van a pasar canutas. Y vamos a ver si, evidentemente, a la FIA no le interesa, a nadie le interesa ver a un equipo como McLaren, que encima tiene un piloto como Fernando, pues eso, luchar por la 15ª, y en circuitos como este en China igual estamos viendo a Fernando luchar contra, bueno, ni eso, porque igual por acabar, Emanuel. Sí, por Lamentablemente acabar. yo creo que va a ser por acabar. Y dentro de eso, pues igual luchar por ser 18º, una cosa así, o sea, triste. Y ahí la FIA puede hacer algo, pues sí, puede hacer algo, pero vamos a ver. O sea, la FIA le puede abrir la mano a Honda. Imaginémonos que la FIA le abre la mano a Honda. Claro, Honda, a partir de que le abren la mano, tiene que poder aprovecharlo, porque de poco nos va a servir de que la FIA le abra la mano si después Honda no lo aprovecha, ¿no? Con lo cual... Digo yo que es una apuesta que han hecho por volver a la Fórmula 1, que si quieren acabarla, pues ya se han metido, ya han gastado dinero. Si quieren acabarla de verdad para sacarle provecho, tendrán que meter más. O sea, no les va a quedar otro, ¿no? Si Hombre, la FIA les da, por ejemplo, test... Era un proyecto, creo que ahora 8 años. Es verdad que ningún proyecto nuevo ha ganado en su tercer año, o sea, ninguno, ¿eh? Ninguno, o sea, me dirán, bueno, Brown, ahí tienes Brown, pero Brown ya sabemos que, bueno, ya era un equipo hecho, tal, racional, metieron, bueno, ahí tiene sus particularidades, ¿no? Pero ningún proyecto nuevo ha ganado al tercer año, ¿no? O sea, y Honda y McLaren querían romper eso, de ganar a las primeras de cambio, y eso lleva mínimo, yo qué sé, 5 años, y a partir de 5 años, si todos los astros se juntan, pues empiezas a ganar, ¿no? A Mercedes también le costó, o sea, Mercedes cuando compró Brown ficharon a Schumacher con Rosberg y las pasaron mal, hasta que llegó Hamilton, que les dio el último empujón, y con la llegada de estos motores pues dieron el salto definitivo, ¿no? Red Bull igual. Cuando compraron Jaguar, el coche era un poco desastre. Con Coulthard lograron algún que otro podio en Salvador, pero hasta que se cambió la normativa grande, eso le permitió evolucionar más rápidamente, y eso se juntó a que apareció un tal Vettel y tal, y ganaron, pero sí, nada al tercer año, ni al primero ni al segundo, o sea que... Mientras no han metido dinero y no han desarrollado gastando, claro, el problema pues es que no ha habido un resultado. Es que ya hemos visto un cambio de reglamento este año y no ha habido reacción, que podía haberla de momento. En fin, ¿qué más? O sea, Honda ha tenido, es cierto que hubo el primer año no estuvo, pero en ese año que no estuvo pudo ver cómo reaccionaba el resto, ¿no?
que un poco lo hablamos en su momento de que, bueno, en este año donde está Mercedes, Renault y Ferrari, pues Honda está viendo como aprender los errores de los demás y tal. Y al final eso tampoco le sirvió de nada. O sea que en teoría que podía tener, para unos era una ventaja, para otros una desventaja. Al final eso no sirvió tampoco para nada, ni para bien, sirvió más para mal, ¿no? Y este año con el cambio de reglamento, pues también va mal. O sea que al final no. Con estos cambios que tal, seguro que un equipo como Red Bull, bueno, no sé, hubiera evolucionado más rápidamente. ¿Qué es lo que necesita Honda? Evolucionar mucho y aparte rápido, ¿no? Que es lo que está pidiendo sobre todo Alonso. Sí, desde luego tiene mucho que hacer este equipo. No sé si quieres añadir alguna cosa más así de noticias. Yo creo que hemos tratado bastante la actualidad que hay y nos metemos ya directamente en lo que va a ser el Gran Premio de China. Vale, vamos. Pues como siempre, empezamos por los horarios. El viernes tendremos, siempre hablamos de horario de la península ibérica, tendremos las prácticas a las 5 de la mañana, de 5 a 6 y media. Luego tenemos en la segunda práctica de 9 de la mañana ya a 10 y media, ya una hora un poquito más fácil para quien no tenga que trabajar por la mañana lo pueda ver. El sábado tendremos la tercera sesión de prácticas de 7 a 8 de la mañana, la clasificación de 10 a 11 y ya el domingo la carrera a las 9 de la mañana. La verdad es que una hora buena, según te levantas, te deja ya el día finiquitado, a las 11 estás listo pues para seguir con la vida y bueno, un horario interesante. En cuanto a neumáticos, Emma, ¿qué tenemos para este circuito? Pues los neumáticos ya sabemos que hasta Cataluña los elige Pirelli y sabemos que elige 7 del compuesto más blando, 4 del compuesto intermedio y 2 del compuesto más duro, que en este caso son el super blando, con lo cual todas las escuderías, todos los pilotos tendrán 7, 4 del blando, que es el compuesto intermedio, y del compuesto más duro, que en este caso es el medio, tendrán 2. En vistas de lo que pasó en Australia, pues evidentemente una parada. Y aquí es que ya ni tenemos el ultrablando, con lo cual es cierto que aquí en China habrá, se supone, más degradación, que debería haber más degradación que en Australia, pero a priori vamos, que con el medio y sin el ultrablando, pues no sé. Ya vimos en Australia como el ultrablando duró lo que sospechábamos y pasó lo que sospechábamos, que era una parada. Pues con esta configuración de compuestos aquí en China, pues se espera que, salvo, no sé, que en China de repente hagan 50 grados o una cosa así, o que llueva, que ahora se está especulando que igual en carrera hay bastantes probabilidades de que llueva, pues salvo que pase una de estas cosas, pues lo probable es que si todo va en seco y sin ningún tema fuera de lo normal, pues una parada, ¿no? Y nos queda por comentar el DRS, que, bueno, basándonos en lo de siempre, tendremos dos zonas. Una zona en la recta de meta, con la detección justo antes de la última curva, de la 16. Se sale de esa curva y ya tendríamos la zona de DRS. Y luego la segunda recta del sector es donde irá el segundo punto de DRS. Digamos que se aprovecha más o menos la mitad de esa recta y el punto de detección está en esa curva que forman la 11, 12 y 13, estaría entre la 11 y la 12, con lo cual ahí sí que estarían los coches pues más lejos del inicio de la zona de DRS que en el otro sector. Por lo tanto, bueno, veríamos eso, una curva en la cual saldrían muy pegados los coches y ya tendrían el DRS, y luego otra curva donde tendríamos más tiempo hasta que los coches lleguen a la zona de DRS. Quizá la interesante será la segunda que he comentado, que acaba en la curva 14, que es muy cerrada, es prácticamente una horquilla, porque la número 1 sí que es más digamos, rápida de dar, aunque acaba ahí en otra enlazada de curvas 1, 2, 3 y 4, que bueno, ahí seguramente no haya tanto adelantamiento por
como puede haber en la curva 14. Sí, vamos a ver también más claramente el tema de los adelantamientos, ¿no? Con zonas de DRS un poco más largas que en Australia y aparte la pista más ancha que en la propia Australia, pues vamos a ver hasta qué punto la FIA va a tener que reajustar las zonas de DRS para ampliarlas o no, o ser más drásticos para intentar que los adelantamientos sean pues más abundantes, ¿no? Aunque yo creo que vamos a ver, adelantamiento siempre debió suponer siempre supone un desafío, ¿no? Y hay que dar oportunidades al que defienda y evidentemente el que ataque pues también debe tenerlas, ¿no? Con el DRS se intentó que pues esto, darle un punto extra a los atacantes y yo creo que esta normativa se lo devuelve a los que defienden, con lo cual digamos que estamos en empates, o sea que al final yo creo que el DRS es necesario a día de hoy porque si no quitas el DRS, si nos quitan el DRS, entonces sí que apague ya, vamos, sería entonces no vemos nada, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que, Manuel, la forma de decirlo no es facilitar el adelantamiento, sino facilitar la posibilidad de que exista un adelantamiento. Luego sí, ya bueno, sobre tendrás... todo el DRS hasta ahora sirvió, por ejemplo, como pasó, imagínate, el año Hamilton o pilotos buenos se ven retrasados en la clasificación por un poner, pues gracias al DRS, pues rápidamente pues podían llegar a la cabeza, ¿no? Y ahora, pues como sucedió en Australia, las van a pasar más canutas, ¿no? Que un poco tiene sentido, ¿no? O sea, vamos a ver. Si la pifias por tu causa o por algo externo en clasificación o lo que sea, pues vas a tener que sudar tinta china para recuperar en la carrera. O sea, Pero bueno, desde luego sí que antes veíamos más el adelantamiento típico, bueno, pues que ahora sí que vemos en las motos, ¿no? Que un piloto adelanta a otro y si bien cuando tienes que defender, o sea, lo importante es o bien que el otro cometa un error, bien cubrirte tú el sitio por donde te pueden adelantar o dejarte adelantar con cierta facilidad sabiendo que tú puedes reaccionar y volver a recuperar esa posición, es decir, hacer un adelantamiento cuando ya te han adelantado, jugar un poco a esa dinámica que es más espectacular. Que bueno, claro, esto de que vengas con el DRS y tengas que andar pues muy pegado y tal, bueno, pues es donde está un poco más limitada, ¿no? Quizá eso, los adelantamientos antes eran en Fórmula 1 eran más como los actuales de las motos, ¿no? Que vale, te adelantaban, pero al nada adelantabas tú. O sea, y era un tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja constante. Eso es a lo que habría que aspirar. Ya no digo que habría que ir, pero bueno, aspirar por lo menos a eso, ¿no? A ver entretenimiento. El DRS al final, bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Lo veíamos muy práctico cuando venía un piloto que era de los punteros y que le costaba sacarse de delante por los medios normales a un piloto, bueno, que no era rival para él en cuanto a velocidades, en cuanto a tiempos por vuelta y todo eso, pero que estaba delante y era imposible pasar un coche tan ancho en una zona tan estrecha o un coche que le quitaba tanta carga al coche de atrás o lo que fuese, ¿no? La verdad es que es lo que querríamos ver. Si se ve una carrera de motos, verás que están uno, otro, y los primeros pilotos de la parrilla se pueden estar adelantando, peleando por la primera posición, adelantándose 4 veces en cada vuelta. sí, bueno, esto todo depende de la pista, condiciones, etcétera, pero bueno. No, efectivamente, pero bueno, o sea, antes se daba más. Tú ves una carrera antigua de Fórmula 1, antigua hablando, pues no sé, de hace 15 años y la verdad es que eran mucho más disputadas, me parece a mí, que lo que estamos teniendo ahora y les está costando pues bastante el ver. De todas formas, como dices, sí, el DRS ha venido como algo de mayo con la deriva que llevan los coches últimamente. Sí, al final sí se iguala un poco todos los monoplazas, pues está, es que simplemente con ese detallito, que no es fácil, es más complicado de todo, que todo esté un poco más apretado, ya ganamos, ¿no? Ya se solucionan todos los males, ya se solucionan. Con ese detallito ya se soluciona toda la historia. Pues sí.
Y no sé si quieres añadir alguna cosa más, porque yo creo que ya le hemos dado vueltas a todo lo que teníamos en el tintero. Y vamos cerrando este previo que nos deja, bueno, pues para la semana que viene ya hablar de lo que será o lo que habrá sido el Gran Premio de China, y que luego también tendremos que comentar el Gran Premio de Bahrein, que tenemos a la siguiente semana. No sé si quieres añadir alguna No, cosa nada más. más. Bueno, pues nada, yo me despido. Os recuerdo que desde Vox.es es nuestro centro neurálgico, donde tenéis ahí nuestra web y las formas de contactar y las redes sociales, que de todas maneras ahora Emma os recordará cómo llegar a nosotros. Yo nada, me despido, os emplazo a que nos escuchéis en el próximo capítulo, donde contaremos, como digo, lo que ha pasado en China y lo que va a pasar en Bahrein, o las noticias que pueda haber. Y nada, feliz semana y a disfrutar de la Fórmula 1. Pues como decía Dani, en las redes sociales podéis contactar con nosotros en Twitter, somos @desdeboxes, en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes, también podéis contactar con nosotros vía correo electrónico en la dirección desdeboxespodcast@gmail.com y como siempre en nuestro grupo de Telegram, la dirección es telegram.me/desdeboxes. Y bueno, ahí os esperamos. Esta semana se han sumado unos cuantos oyentes. Ya somos 70 nada menos, que no está nada mal. Y ahí os esperamos. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Listo, casi una horita. Vamos a hacer uno cortito, como siempre.